Sofía. Así es, ¿cómo están ustedes? Acá, con calor, pensando críticamente. Bueno, Estamos críticos. Haciendo crítica del pensamiento crítico. Mucho mejor. Mucho mejor, ¿no? Sí, mucho Más mejor. críticos de los críticos. Sí. Haciendo un poco de análisis. ¿Viste algo del foro este de pensamiento crítico? La verdad que muy poco. Muy poco. No, estuve como muy en otras cosas. Muy bien. No tuve la oportunidad de chusmear. Ya voy a ver Qué bien. qué cuán crítico es. ¿Cuán crítico es? Sí. Bueno, Belén, contanos qué nos traes para hoy. Porque vos sí tenés así como esa mirada. Yo temprano decíamos que estaría bueno que vayas y des clases así y empieces a revolucionar algunas cabezas de políticas y políticos. Hay que ver si hay voluntad política Bueno, también. Como también. Más al margen que el margen, a veces digo que soy yo. Pero bueno, está bien, puede ser. Que le llegue un poco de marginalidad. Sí, hay que ver si se aceptan también esa marginalidad, qué sé yo. Vamos a... Bueno, mientras tanto sostengamos Las columnas. estas vínculos. Sí. Bueno, para hoy quería como traer una pregunta que siempre me hago en realidad, que después termina como, no sé si en una afirmación, pero sí en una propuesta, que también es una propuesta como forma de vivir también, eso bueno, después puede ser analizable o no, pero bueno, pensaba en esto de los sistemas sociales y hacia dónde vamos, ¿no? Con los modelos políticos y económicos, y hacia dónde tendemos o qué entendemos, ¿no? por explotación, por opresión, y en esto de poder pensar o cómo piensan diferentes ideologías y posturas un mundo mejor, o sea, cómo es posible la creación de un mundo mejor, y si alcanza en un mundo mejor, porque cuando pensamos eso, ¿qué pensamos? O sea, que tenemos como el ideal de mejorar, digamos, la vida humana. Era una pregunta. Sí, pensaba que digo, cuando hablamos sí. de cómo hacemos para vivir en un mundo mejor, cómo hacemos para cambiar la humanidad, ¿en qué pensamos? Se me ocurren tantas cosas ahora, digamos, que no sabría cómo limitarla, pero una que me está haciendo como de urgencia y que me va como movilizando mucho es cómo vamos a ir transformando la política, ¿no? Cómo vamos a tratar de modificar estas lógicas políticas de paternalistas, de lejanía, de poco acercamiento, de poca empatía, de tanta deshumanización. Entonces, en eso creo que, no sé, lo primero que se me presenta y siempre trato de pensar es cómo hacemos para hacer política desde esa cercanía, desde esa encontrarse con los otros sin que haya demasiados intermediarios, ¿no? Y que eso nos posibilite de alguna manera buscar mejores caminos. Creo que no hay forma de encontrar otra economía y otra forma de desarrollo si no es entendiendo la pobreza, entendiendo qué es lo que está pasando en ciertos lugares, entender, no sé, hasta el medio ambiente, ¿no? O sea, ¿cómo hago para entender el medio ambiente si no entiendo cómo afecta la contaminación a la vida y a las personas? Eso me parece que es lo urgente. Sí, es lo urgente y como vos decís bien, lo humanizante en el sentido de cuando pensamos un mundo mejor, ¿no? Lo podemos pensar desde un montón de lugares. Yo como para ser un poco reduccionista siempre pienso en esta idea, ¿no? Como por lo menos la más... la que más engloba las ideas es esto, ¿no? La eliminación entonces de todas formas de explotación, cuando hablamos de la explotación del hombre por el hombre, cuando... No, pero lo dijiste también en el sentido, ¿no? de la humanización, esto de la empatía, esto, como dejar de burocratizar las relaciones sociales, y más o menos por ahí viene, digamos, como la apuesta. Incluso a veces digo, bueno, en la lucha o en el camino que ya tenemos, digamos, antecedentes históricos, donde se han logrado, ¿no? implementar modelos sociales, o sea, hacia el socialismo, hacia el comunismo. ¿Qué pasa con esas libertades? ¿Qué pasa con esas expresiones? ¿Qué pasa con esas cuerpas y esos cuerpos que están, digamos, también operando ahí, donde se supone que hay un montón de otras cosas que están dándonos la posibilidad de la libertad y de eliminar la explotación por la explotación, ¿no? Entonces pensaba, un mundo mejor siempre es un mundo más libre. Y esa libertad no solamente tiene que estar entendida, me parece, en el sentido económico y político,
todos podemos, a ver, la distribución, podemos hacer la revolución, podemos socializar los medios de producción, podemos generar igualdades de condiciones para, en el mundo más ideal de todos, ¿no? Como si viviéramos en la utopía de Tomás Moro. Sin embargo, hay cosas que se van a seguir reproduciendo si no hay un cambio de base ahí que tiene que ver con lo vincular, ¿no? Y entonces en ese sentido, y en línea con lo que venimos hablando, me parecía que estaba bueno poder pensar eso, ¿no? A mí me parece que el camino a veces ahora es al revés. O sea, para llegar a esa humanización o esa empatía o esa conciencia del mundo sería que no genere relaciones burocráticas y que humanice y nos acerque, tiene que ver con lo vincular. Y en ese sentido, bueno, yo pensaba en esto, ¿no? Con que la hipótesis para mí es que la libertad viene de la mano de la libertad de los vínculos y que la revolución es vincular. O sea, para mí ahora la única revolución posible, concreta, es la vincular. Y eso implica desde dónde me paro yo cuando me vinculo con el mundo y con la otredad. Digo, podemos vivir en un mundo socialista, podemos distribuir los medios de producción, eliminar la explotación, pero ¿qué pasa? ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros? Digo, el mundo va a cambiar cuando cambien las relaciones interpersonales entre nosotras y entre nosotros. Recién ahí, con esa matriz humanizante o humana, vamos a poder generar las otras cosas, porque a ver, no se sostiene solo lo demás, o no podemos leerlo separado de las relaciones vinculantes. Entonces, en ese sentido, digo, bueno, hay qué modos de ser ensayamos en el mundo y de existir. Y en ese sentido, bueno, me parece que en las teorías filosóficas a grandes rasgos, o de los grandes teóricos que van, ¿no?, a hacer un análisis hacia el socialismo o el comunismo, hay un montón de cosas que están analizadas ahí, pero que pocos se sentaron a pensar desde dónde tendríamos que vincularlos. Entonces, mi propuesta era charlar un poco hoy de los anarquistas y algunas anarquistas que como corriente filosófica fue muy importante en el desarrollo de los vínculos, porque entendieron y leyeron ya a mediados del 19, principios del 20, incluso desarrollándolo más hacia el primer tercio del siglo XX, entendieron y desarrollaron estas cuestiones como fundamentales para que la revolución sea posible, incluso antes de una revolución social, política, económica. Digo, esto que vos decís, cómo pensar otro tipo de política, es impracticable si no pensamos otras formas de vincularnos. Por eso también decía esto, bueno, hay que ver qué voluntad política hay también. Exacto. Para hacer ciertas lecturas. Y en este sentido, a diferencia de los socialistas, de los comunistas, los anarquistas y las anarquistas ya de por sí desarrollan su filosofía, su forma de pensar, siempre a la par de lo vincular, ¿no? Y proponen justamente otras formas de vincularse. De hecho, una de las ramas del anarquismo es el amor libre. Son los primeros en que empiezan, digamos, como a desarrollar esta idea de cómo se conjuga eso, no solo en las relaciones interpersonales, sino que eso está directamente vinculado con la vida política, con cómo nos manejamos o cómo vivimos hacia afuera, ¿no? Cómo vamos produciendo formas de ser y sostenemos sistemas socioeconómicos desde ahí. Y hay justamente un propagandista anarquista de más auge en el primer cuarto del siglo XX, que es Emil Armand. Lo que él hace es, bueno, ser propagandista mucho del amor libre, ¿no? Escribe mucho sobre esto. Y si bien los y las anarquistas piensan mucho en esto de lo vincular, en cómo vincularse, yo lo que proponía era como extraer algunos de los puntos que son muy importantes, que es uno, digamos, como de la clave de esta teoría, que son los celos. ¿Qué pasa con